Cuando se nos plantea la situación del tema de la sociedad civil, el problema del concepto, cómo apropiarse del concepto de sociedad civil, cómo identificarlo en el contexto de la sociedad latinoamericana. ¿Cómo se define entonces a la sociedad civil aquí? ¿A partir de qué parámetro? ¿A partir de su naturaleza? ¿A partir de su objeto? ¿O a partir de sus fines? ¿O a partir de su dinámica? ¿O a partir de su propósito específico? O bien porque lo hiciésemos desde la categoría de la sociología o bien desde la disciplina del derecho. En efecto, desde el punto de vista jurídico, ¿dónde encaja la sociedad civil en nuestras disposiciones constitucionales? Y obviamente que entra dentro del capítulo de las garantías constitucionales cuando se otorga el derecho de asociación. Pero nos preguntaban, ¿los partidos políticos son una asociación o no son una asociación? Es una asociación política. La Constitución la ubica también como una especie de organización, pero su objeto lo define específicamente para, en efecto, transmitir y llenar el acometido de los órganos de gobierno. En el plano sociológico habría dificultad para poder separarlos. El partido político convive en esa sociedad, experimenta casi todos los problemas de los individuos, inclusive de los particulares, lo transforma evidentemente en sus plataformas ideológicas y políticas, pero conviven inclusive dentro de ellos. ¿Cuál debe ser entonces el papel de esta sociedad civil? Que ya se define por oposición al Estado y en este caso excluye al gobierno. En el caso particular de Panamá, nuestra experiencia, el papel de la sociedad civil empezó a tomar más fuerza fue después de la década de los 70. El momento de la lucha política iniciada a finales de la década del 60, cuando se produce el golpe de Estado militar, los inicios de la década del 70, obviamente encuentran una sociedad estructurada y gobernada por el gobierno militar, sin ningún tipo de participación, ni siquiera política. Y la forma de representación de la sociedad panameña era a través de los representantes de corregimiento. Pero fueron precisamente las organizaciones que pertenecen a la sociedad civil las que empezaron a cuestionar, empezaron a presionar, empezaron definitivamente a requerir mayores espacios de participación. Y en ese papel, los sindicatos ejercieron efectivamente todo el proceso y toda la representación de la sociedad civil. Ahí, para nosotros entonces, el concepto de sociedad civil cobraba fuerza a través específicamente de organizaciones sindicales que no podían asumir el carácter de organizaciones políticas, sino plantear sus reivindicaciones, que en todo caso terminaban siendo en algunos de ellos reivindicaciones de la población. Eso obligó a que el Código Laboral panameño no solamente contemplara que las organizaciones sindicales podían ejercer sus derechos de protesta para el beneficio y mejoramiento de sus condiciones laborales, sino también por carácter de solidaridad con respecto a otros intereses de la población. Aparecen con esta apertura de los sindicatos otro componente de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos. Su planteamiento específico entonces era la entrega de los desaparecidos con el golpe militar. Entre ellas hacen una alianza y logran que en efecto, con algunas políticas y algunas situaciones, algunos apoyos externos, se produce lo que se llama apertura democrática del régimen panameño. Y en función de eso, ha habido un crecimiento igual en el caso de Centroamérica. En cada una de nuestras sociedades, frente a la ausencia de espacio de expresión, los medios de comunicación no jugaron el papel de sociedad civil. Este componente, los medios de comunicación, que debió evidentemente engarzar, hacer enlaces, alianzas con los otros componentes de la sociedad civil, pasaron y estaban evidentemente al servicio del Estado y única y exclusivamente de la propaganda estatal. Aquellos medios de comunicación contestatarios tenían evidentemente objetivos específicos, de manera tal que esto nos plantea entonces una sociedad civil, en el caso de Latinoamérica, por lo menos durante la década del 60 y el 70 en estos procesos, totalmente fragmentada. Si partimos del hecho de que la sociedad civil requiere espacios de participación, como en efecto debe ser para garantizar una consolidación de estados democráticos, esa participación es a través de los medios de comunicación. Y nuestra pregunta es, ¿cuál sigue siendo el papel de los medios de comunicación hoy frente a las realidades de nuestras sociedades? En gran cantidad de veces la sociedad civil empieza a empujar. Me preguntaba si era posible que la sociedad civil, en medio de todas las definiciones que tenemos, quepa aquella por la cual el Estado, a través de una disposición legal, pueda crear la sociedad civil. Lo que el Estado puede hacer es crear canales de participación de la sociedad civil, cosa muy distinta, como por ejemplo
en las asambleas de diputados, permitir la expresión de los ciudadanos. En las alcaldías, como lo ha dicho Daisy, permitir la participación de los habitantes de la alcaldía. Pero el Estado crear sociedad civil resultaba totalmente contradictorio.